Cuesta, no, yo te la regalo, yo se la regalo, Señor, su majestad, o como le he dicho, yo no voy a ofrecer ningún sacrificio que no me cueste. Sacrificio que no cuesta no es sacrificio. ¿Lo entiende usted? Entonces tenemos que entender que hay ciertos sacrificios que hay que hacer y que están marcados aquí en la Escritura, que vienen de Dios, y ahí pues decimos, me duele, sí, nos va a doler, cuesta, trae sufrimientos. Y Santiago nos dice que cuando nos encontremos en las aflicciones, nos tengamos por bienaventurados, porque eso va a traer una gran bendición a nuestras vidas. Tú puedes ir al libro de Santiago, en el capítulo 1, ahí vas a encontrar esto, pero quiero que me acompañes al libro de Romanos. Escucha aquí en el libro de Romanos. El capítulo es el 8, el versículo es el 28. El capítulo habla viviendo en el Espíritu. Ahora, no te voy a leer todo. Tú en tu casa, yo sé que tú eres muy cuidadoso. Y nos dice esto, el capítulo 8 del libro de Romanos, el versículo es el 28. Bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, está hablando de usted, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y sigue describiendo toda la esplendidez del plan perfecto de Dios para usted y todos los que le amamos. Y somos constantes, hemos sido llamados con un propósito. Su vida, la vida de cada creyente, de todo el mundo, pero de los llamados que hemos nosotros aceptado el llamado. Y Él nos dice esto, que a los que predestinó, usted fue predestinado a ser bendecido y ser de bendición. Pero a lo que voy, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted ha sido llamado, y todas las cosas que le sucedan en su vida, que por más amargas que le parezcan, van a ser para bien. Aunque ande usted caminando por caminos torcidos, porque es la primera cosa que el Señor hace: disciplinar, corregir, y la corrección duele. Si quieres checar, vete al libro de los Hebreos. Ahí nos dice que Dios al que ama, disciplina. Si no te disciplina, no eres su hijo, no te ama. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. A los que son hijos del diablo, pues después tendrán que rendirle cuentas de una manera muy diferente a Dios. Ahora, fíjate que el momento en que usted y yo estamos viviendo es para que ya dejemos de jugar. Porque en el versículo 19, escuche usted, esto parece increíble, pero aquí está. Voy a leer desde el 18 para que se entienda mejor. Porque el anhelo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, escúchame lo que dice Dios, el anhelo ardiente de la creación, todo lo criado,
está pasando por esta situación hoy y tiempos pasados, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que usted como hijo sea manifestado en todo lugar como hijo de Dios. Usted y yo ahorita somos una basura. Usted y yo ahorita nadie nos pela. Usted y yo no somos más que un estorbo. Somos los que causamos, somos la aguja en el costado de alguien, quizás de su familia. Pero ¿sabe qué? Lo que dice la misma creación, gime esperando la adopción, es decir, la adopción total, cuando usted tenga un cuerpo nuevo. La Biblia nos dice que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y eso es maravilloso. Entonces, pues tenemos nosotros que entender que vamos a ser probados y Él nos va a retar. Aquí en el Evangelio de San Juan, donde estamos en el capítulo 6, tuvo esta situación difícil Felipe. Felipe en el versículo 7 dice, respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque la pregunta o la orden, la instrucción fue para los discípulos que les dieran de comer. Ahora, era una gran multitud, a tal grado que Felipe dice 200 denarios. Un denario es más o menos como $1 hoy en nuestros días, o un salario del jornalero en aquellos tiempos. Entonces 200 jornales no alcanzarían. ¿Cuánto te alcanza a ti el salario del día? Si fuera salario mínimo, ¿para qué te alcanzaría? ¿Para mucho en tu casa? Pues tú dices, pues no alcanza, menos para alimentar a esta multitud. Y esto le preocupó a Felipe. Pero yo creo que ahí estaba parando la oreja Andrés, hermano de Simón Pedro, porque ¿qué dijo el Señor? Pues que les demos de comer a esta multitud. Son muchos, pero también él se había dado cuenta algo que había ahí cerquititas. Dice uno de los discípulos, el versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Bueno, 200 denarios no iban a bastar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente la cantidad de las personas que estaban allí. Si vienes al versículo 11, podemos nosotros encontrar la cantidad. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos que estaban recostados así mismo, los peces, no está ahí. El versículo 10, aquí, la orden de Jesús. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones ya es una gran multitud. Para mí es una gran multitud. Pero fíjate bien, escucha esto. Piensa en los 5,000 varones. No estaban contados los niños, porque los niños no se cuentan. Ahí en ese lugar, en ese tiempo, ni los niños ni las mujeres contaban. Si checas tú la escritura, te vas a checar esto. A menos de que fuera algo especial, Jesús vino a renovar, vino a corregir toda esa serie de anomalías. Bueno, eran 5,000 varones, como 5,000 varones más niños. ¿Cuántos niños usted puede calcular que hubiera habido allí? Bueno, si usted se dio cuenta hoy cuántos niños salieron de aquí, ¿verdad? Pues salen casi más de los que estamos aquí sentados. Entonces niños siempre invitan a una fiesta, una piñata. Hay muchos niños. Niños hay por montones, para decirlo de una manera solamente numerosa, ¿no? Muchos niños. Ahora también, fíjate bien, además de los niños, mujeres. Generalmente a cada culto van más mujeres. Si volteas para tu lado y para tu izquierda, para atrás, observa, ponte de pie, veo más mujeres que hombres.
El marido no quiso venir. El hijo mayor, ¿yo qué voy a hacer allí? Pues nomás lo entretienen a uno y se cansa uno. Ya se hace las predicaciones muy largas. Y bueno, uno hasta se duerme. Bueno, pues duérmete, no hay problema. Alguien más quedará escuchar. Entonces, imagínense, 5,000 varones, niños y mujeres. Bueno, esto era un reto para asustarse. ¿Cuánto le calculas? A ver, alguien levante la mano, échele un cálculo. ¿Alguien valiente? Nadie, ningún valiente, no hay ningún varón. No hay varones aquí. Bueno, ¿alguna mujer que levante su mano? Allá, sí. ¿Cuántos, Efren? ¿Cuántos? ¿Por todos? No, eran 5,000 varones. Entonces 9,000. Como 15,000. ¿Quién da más? ¿Cuántos? No, todos, estábamos hablando de, pues les iban a dar todos a comer. Pues yo le calculo que como 20,000. Como 20. Bueno, pues no hay que ser tan agarrados. Vamos a darle de comer a los 20,000. Ese era el reto. Ahora, ese es el reto que Dios te pone a ti, me pone a mí. En diferentes lugares, en salir a compartir, en ver los milagros, en decirle a la gente que a veces te va a dar la oportunidad, Señor, de que tengas que compartir lo que tienes en casa. Bueno, nosotros hemos visto milagros en multiplicación de alimentos en diferentes veces. Cuando vivíamos en Colima nos visitaban muchos misioneros y cuando nos llegaban de sorpresa y a veces eran varios, y Dios siempre multiplicaba la leche, multiplicaba aquello, y a veces que como familia no teníamos nada porque llegamos a no tener nada, entonces el Señor enviaba a un cuervo y nos traía ahí un plato de birria o de barbacoa. Sí, aquí es. Cierto día, mamá dijo, hijo, andaba allá en el mercado y llevaba su canasta. Usted usaba canasta y andaba por ahí comprando lo que necesito para casa. Y el Señor me dijo, llévale a tus hijos. Y pues, sí, mamá, aquí es, pásale. Aquí es donde tienes que traer lo que te digo el Señor. Milagros, milagros. Si tú tienes todo, pues ¿para qué quieres a Dios? ¿Verdad? Todo lo puedes tú. Entonces, está bien que lo puedas todo, pero cierto día Dios te va a tocar algo, así como Job, algo para probarte, para fortalecerte, para ver que Él está todavía allí y que te ama, que te quiere a ti, no lo que tienes. Yo cada día le pregunto al Señor, cada vez que estoy en oración, le digo, Señor, ¿quieres decirme algo? Y el Señor me dice, vas a ver maravillas, vas a ver cosas hermosas, tú las estás viendo ya y vas a ver más. Sí, Señor, yo estoy esperando cosas maravillosas que tú estás haciendo y haces milagros, pero mientras, pues vienen las tribulaciones y hay que echarle las ganas, hay que echarle los kilos, no hay que rajarse, no hay que dar marcha atrás, solamente como dicen pasos para atrás, solamente para agarrar vuelo. Entonces hay un reto y hay que prepararnos cada día en el reto que el Señor nos está poniendo. Bueno, yo quiero que tú me acompañes a un reto que yo encuentro aquí en el Evangelio de Marcos. El capítulo es el 12. En Marcos capítulo 12, el versículo es el 41. Aquí el Señor Jesucristo, creo que es este lugar, es la escritura, está enseñando a sus discípulos y está enseñando también a las personas que están ahí al frente. Ahora, esta mañana escuchemos esto, porque también es un reto para usted, es un reto para mí. Estando Jesús, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba sentado el Señor Jesús? Frente al arca, al bote de la ofrenda. Si sabes eso, que el Señor está ahí, en el momento que te acercan el bote de la ofrenda. Esto nos enseña. Jesús es muy observador.
de todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Bueno, ahí estaba. Y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Maravilloso. Ahora te voy a ser franco. Hay muchos predicadores que buscan a los ricos porque dan mucho. Yo nunca he buscado a los ricos. Yo busco a las personas. Sean ricos, sean pobres. Les trato, creo que con el mismo cariño. Pienso yo, si es lo contrario, pues tú dime, yo soy rico y no me tratas como rico. Bueno, en fin, es solamente algo para desvariar un poquito. Bueno, estaba viendo como muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. La escritura aquí ha sido traducida diferente, pero está hablando de una pordiosera. ¿Tú has visto pordioseros por ahí? Quizás casi en cada semáforo vas a encontrar pordioseros. Algunos son verdaderos, otros son falsos, pero no pensemos en eso. Aquí vino una pordiosera, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Todos los ricos habían acumulado ahí una buena cantidad en la ofrenda, en el arca, pero esta viuda, fíjate bien, echó más que los muchos que habían echado mucho. ¿Por qué razón? Y estas son preguntas que uno se tiene que pensar y meditar, ¿verdad? Porque nos dice aquí la escritura, pues que la viuda, pues echó poco. Cuando llamó Jesús a sus discípulos, les hace esta enseñanza, les muestra por medio de esta figura esta enseñanza. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso quizás no logramos entenderlo. ¿Por qué, según Dios, esta viuda que dio tan poquito, y por qué los demás pues no son considerados como dadores en abundancia? La conclusión es que los hombres tenemos una visión normal, una visión cortita. Y la visión normal es que el que tiene más, pues lógico, tiene que dar más, y por lo lógico, pues tiene que recibir mayor tributo. Entonces, el que tiene más, pues debe de dar más, pero se le debe de reconsiderar que es más lo que da. Pero en la lógica de Dios, ¿verdad? No según el hombre, sino según Dios, ¿verdad? Lo anterior es anormal. Lo normal es la norma de Dios. La norma de Dios es que el que tiene menos, aunque de menos, es el que da más. Con otras palabras, para aclarar todo esto, depende qué es lo que das, qué es lo que te queda en la bolsa. A ver si se entiende así. Esta mujer no tenía más que esas monedas que puso, no se quedó con nada en la bolsa. Si yo doy más de lo que yo me quedo en la bolsa, dice el Señor, está bien. ¿Me explico? O sea, no rechaza absolutamente nada, solamente nos quiere enseñar lecciones, que lo que es normal para nosotros, pues no es normal para Dios, no es la norma de Dios. Entonces, mientras con menos nos quedemos y damos más, ¿verdad? Entonces, esto es o somos los que damos más. Y esto es en toda área de nuestra vida, no solamente del dinero, pero es un ejemplo de tu tiempo, de tus capacidades, de lo que haces para Dios, que
ocupas más que para lo que haces para ti mismo. Es solamente un ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia. Y te voy a mostrar otras cosas ilógicas para que puedas tener un poquito más de entendimiento de esto que creo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. En Lucas capítulo 6, el versículo es el 27. Creo que todos lo sabemos y solamente voy a mencionar unas pocas palabras, el versículo 27, pero en el antetexto habla de lo mismo, el contexto también. Entonces fíjate bien el 27, pero a vosotros los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que te odian. Escuchas, tú dices, esto es ilógico. ¿Cómo me pides, Dios, que ame al que me odia? ¿Cómo quieres que yo lo ame? ¿Que no sabes lo que me ha hecho? Es ilógico. No es normativa del pensamiento del hombre. Pero esto es de Dios. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón que Jesús siempre traía puesto su pensamiento, porque es Dios. Amar al prójimo, nos dice, como a ti mismo, por lo menos como a ti mismo. Bendecid a los que te maldigan, aquellos que te mientan a tu primogénita, no, tu primogénita. Bueno, el día de la madre, que ya se acerca. ¿Qué nos dice aquí? A los que te maldicen, ora por ellos, por aquellos que te levantan chismes. Ora. Orar. Orar. Clamar a Dios que los bendiga, que les ayude. Y tú me preguntas, ¿lo haces? Yo sí lo hago. Sí, quisiera hacer lo contrario, pero pues no. La instrucción es esta, ¿verdad? El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Mi papá tenía un cine ambulante. Un día llegamos a una población que normalmente íbamos cada semana. Y ahí en un callejoncito de una casa prestada, un corralito, ahí donde había trancas por un lado y por otro, mi papá tenía un corazón muy bondadoso, muy hermoso. Entonces, pues el que le quería pagar la entrada al cinito, pues pagaba sus 50 centavos o su peso, otros se brincaban por allá, en fin, ¿verdad? Pero bueno, cierto día llegó el sacerdote del lugar y se le enfrentó a papá, fue hasta ahí, hasta la entrada, y no sé qué haya dicho, yo estaba bien chiquillo, y entonces sí, ahí hubo algo que el sacerdote vociferó a papá, asustándolo, iba en defensa del pueblo, y entonces le golpeó el sacerdote a papá, le dio una cachetada. ¿Sabes qué es lo que hizo mi papá? No se la regresó, le puso la otra. Le dijo, padre, ahí está la otra. Por eso te digo, papá tenía un corazón muy lindo, muy lindo. Ah, sí, pero también nos daba nuestra pela cuando nos portábamos mal. Entonces es un reto. Es un reto que nosotros tenemos cada día. Esto es algo que el Señor tenemos que entender su norma. Voy a regresar al principio y ya casi voy a terminar porque creo que, bueno, no sé. Sí, me quedan 2-3 minutos. Regreso al principio, es decir, al Evangelio de San Juan. El capítulo es el que habíamos visto. El capítulo 6, el versículo 1. Ok, regreso. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto Jesús subió al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, fíjate bien, las señales de Dios y las señales satánicas van a traer multitudes. Y tú dices, ¿no te equivocaste? No.
el diablo también hace señales. ¿Ah? Y señales también portentosas, porque es un imitador. No, solamente para que tengas una idea, cuando Jesús estaba por aquí y sus discípulos también decían, ¿qué señal nos muestras para saber que vienes de Dios? Baja fuego del cielo para saber por lo que Elías había hecho por instrucciones de Dios allá en el Monte Carmelo. Tú ya sabes, no tengo que explicarte esto, y si no lo sabes, pues vete ahí a estudiar. Bueno, es una exhortación aparte de esto. Entonces hay señales divinas y hay señales satánicas. Cierto día caminaba yo por la calle Ejido de aquí de Tecomán, casa por casa, yo solito, hablando, dejando literatura. Llegué a una casa y le empecé a hablar de la gracia, del amor del Señor. Y la persona que me contestó, que era una jovencita, cuando yo le hablaba de los milagros de Dios, de Dios, me dijo, ¿de Dios o del diablo? Entonces fue ahí la primera vez que me di cuenta que el diablo también hace sus señales, sus milagros falsos, lógico. Bueno, entonces, fíjate bien, cuando predicamos y vemos milagros y maravillas, vamos a encontrar dos situaciones difíciles. Hoy es mejor, vamos a encontrar dos áreas donde nosotros podemos tomarlo conforme a la voluntad de Dios cuando se une la multitud o cuando suceda el problema de darle alimentarle a alguien, verlo como un problema, porque ahí Felipe vio la situación como un problema, pero ¿sabes cómo lo vio Jesús? Como una oportunidad. Entonces, cuando se junta la multitud o hay más de los que tú pensabas, ¿y de dónde les voy a dar de comer? ¿Cómo me los voy a llevar? No es problema, es una oportunidad. Cuando nosotros vamos al médico, son oportunidades, muchas oportunidades. Decimos, Señor, gracias. La última vez la reumatóloga que nos atiende es una doctora muy amable, muy atenta, pero es bastante seriecita. La última vez ya fue muy diferente con nosotros. Yo me sentí agraciado, porque de paso por ahí por su consultorio nos dijo que la visitáramos para darnos unos resultados. Salió, nos pasó y nos dio el resultado, y cuando salimos ya nos despedimos, que Dios les bendiga, y algo, eso debes de hacerlo con tus hijos, con tus amados. Mira, así puso su mano sobre la mía. Yo sentí su afecto. ¿Lo entiendes? Dije, ya cambió. Tus hijos van a saber cuando los tocas. Yo sentí que no era la misma persona que nos atendió. La primera vez nos dio una reprimenda porque no llevábamos los análisis que nos había ordenado. Los perdimos o no sé qué cosa pasó con ello, y nos dijo, yo siempre, entiéndame, me dijo, entiéndame, cada vez que venga a consulta conmigo, yo le voy a dar unos estudios, una orden para que le hagan estudios, le hagan análisis. Sí, doctora, más o menos con ese tono. Sí, doctora. Pues nos disciplinamos, ¿no? Nos disciplinamos siempre, pero los ignorantes, pues así nos pasa, pero tenemos que aprender. Entonces, de ahí en adelante fui muy cuidadoso. Yo llego y le explico y le doy toda la cosa, y procuramos ser amables, no groseros. El médico que visitamos en esta semana no lo cambiaron, no era el familiar. Y el familiar nos trata muy bien. Luego, ya que pasamos, fuimos los primeros, gracias a Dios, y nos dice el médico, ahora les cambiaron médico. Le dije, mire, doctor, todo médico es una bendición para nosotros los pacientes. Así es que usted, gracias por atendernos antes de cualquier otra. ¿Qué es Hacienda? Pues sí, tenemos que ser así. Uy, claro, ya me lo cambiaron. Empezamos a ladrar. Wow. Pues no, somos hijos de Dios, tenemos que cambiar, tenemos que luchar con ello. Entonces ahí había, ¿verdad?, un reto para ellos. Para uno era un problema, para los otros era una oportunidad. Termino con este testimonio. Un vendedor de calzado fue al Amazonas. Es figura de lo que te estoy diciendo porque yo he andado por allá, pero es ilustrativo. Y encontró
que la mayoría de las personas no usaban calzado. Era un vendedor de calzado. Y entonces dijo, nadie usa calzado, guaraches, chanclas, nadie. Otros demás, la mayoría andan descalzo. Se regresó a su casa, a su tienda, a su negocio, pues desanimado. Fíjate bien, vio un problema. Pero después llegó otro al mismo lugar y dijo, ¡ay! Casi nadie usa calzado. Aquí es un buen mercado. Aquí es un buen lugar donde colocar todo el producto que yo traigo. ¿Qué es lo que vio? Una oportunidad. Entonces depende de usted, de mí, que vemos, problemas u oportunidades. A mí, yo te soy sincero, me cuesta un trabajo venir aquí. Es un reto fuerte para mí compartirte lo que te comparto. ¿Por qué? Porque tengo que pasar horas y horas orando. Tengo que pasar horas y horas estudiando. Horas. ¿Quieres saber horas? No es para presumir, para que te enteres. Para compartirte eso, calcúlale 8 o 10 horas de estudio. No más para que le calcules. Bueno, te voy a dar solamente un principio. Para la próxima semana, si todavía estoy aquí, si el Señor no me ha llevado, el propósito es que te voy a enseñar cómo Dios va a liberar o libera a los cautivos. Te voy a procurar enseñar cómo Dios libera a los ladrones.